Ande con cuidado. Ahí hay un escalón, me dijo mi guía. Lo bajé con cuidado para entrar en la habitación. ¡Wow! Era amplia. Un par de reflectores nos cegaron. Solo escuchaba nuestros pasos entre la absoluta soledad y el silencio del lugar. ¿En qué vaina me había metido? ¿Qué hago aquí? No tenía ni idea. Para llegar había caminado muchísimo, me dolían las piernas. Me pareció que era un camino hacia las profundidades de la tierra. Estaba súper oscuro. No podía recordar nada más. Seguramente usted se estará preguntando quién soy yo. Soy la coronel Sánchez, a sus órdenes. ¿Dónde está? Pues en Colombia, en Bogotá, en una estación subterránea del transporte público. Una estación. No entiendo. Ajá. El punto de partida de esta construcción. Me señaló dos grandes cilindros de hierro de aproximadamente 1,5 metros de ancho que surgían del suelo a pocos pasos de distancia. Miré esos cilindros que se incrustaban a la derecha en una masa de mampostería y en su extremo izquierdo estaban cerrados por pesadas tapas metálicas. Entendí de qué se trataba todo esto. ¿Acaso no había visto hace poco en redes sociales un video sobre este proyecto? Quieren unir a Bogotá con el otro lado del charco usando los dos gigantes tubos submarinos. Un inventor dijo que ya se había hecho. Ese inventor ahora estaba frente a mí, la coronel Sánchez. Traté de recordar lo que decía el video. La youtuber hablaba emocionadísima sobre la construcción. Son necesarios más de 3.000 kilómetros de tubos de hierro que pasan más de 13 millones de toneladas y 200 barcos de 2.000 toneladas. Esos barcos deben hacer 33 viajes cada uno, es increíble. Van a necesitar también 2 navíos especiales para cargar el hierro. La youtuber también había dicho que los canales son como tubos, algo así como una especie de cañón de interminable longitud. Adentro están los vehículos con los viajeros impulsados por potentes corrientes de aire, mejor dicho, parece sacado de Futurama. Busqué el video, se lo mostré a Sánchez, que se rió de la youtuber, y le puse la parte final. La temperatura la controlan usando corrientes de aire. Así logran que el calor cambie según las estaciones. Los precios de los pasajes salen súper económicos porque el costo de la construcción y de los gastos de mantenimiento es muy bajo. Ni idea qué van a hacer con los problemas de la gravedad y con el desgaste, no sé. Así que aquella utopía se había vuelto realidad. Los 2 cilindros que tenía al frente pasaban bajo el Atlántico y alcanzaban la costa de Inglaterra. No podía creerlo. Claro, los tubos estaban allí, pero creer que una persona viajara por semejante ruta, jamás. ¿Y cómo le hacen con la corriente de aire tan prolongada? Eso es imposible, le dije a la coronel Sánchez. Al contrario, es absolutamente fácil. Todo lo que se necesita para obtenerla es una gran cantidad de turbinas impulsadas por vapor, semejantes a las que se utilizan en los altos hornos. Estas se transportan el aire con una fuerza prácticamente ilimitada, propulsándolo a 1.800 kilómetros por hora, casi la velocidad de una bala de cañón. Así que el viaje entre Bogotá y Liverpool se hace en 2 horas y 40 minutos. No me parece que alguien pueda viajar más rápido que eso. No sabía qué pensar. ¿Acaso estaba hablando con una loca? ¿O debía creerle todas sus teorías? Muy bien, así debe ser, le dije. Pero hay algo que no entiendo. Cuando alcanza esa velocidad, ¿cómo lo frenan? Cuando llegue a una parada, todo volará en 1.000 pedazos. No, de ninguna manera. Una alarma nos advierte cuando un vehículo se acerca. Y durado a su suerte el tren seguiría su curso, pero la velocidad no permite que eso pase.
Basta usar esta perilla, la de aquí. Nos permite reducir a nada el impacto final. Pero basta de hablar. No quisiera montarse y probarlo. Y sin esperar mi respuesta, la coronel oprimió un botón plateado que salía del costado de uno de los tubos y ahí alcancé a distinguir una hilera de asientos. El vehículo. Entré. La seguí sin oponer la menor resistencia. Y lo que vi me sorprendió. Nada podía ser más sencillo. Un largo cilindro tapizado con mucho cuidado. De extremo a extremo. Se disponían 50 sillas en 25 hileras paralelas. Luego de curiosear, me ganó la impaciencia. Bueno, ¿cuándo salimos? ¿Cuándo salimos? Ya vamos en camino a Inglaterra. ¿Arrancamos? ¿Cómo era posible? Yo no escuchaba nada, ningún motor. Asombrada me senté en silencio y luego casi de una hora me dormí. Pero una sensación de frescura en la frente me despertó. Alcé el brazo para tocarme la cara. Estaba mojada. ¿Por qué estaba mojada? ¿Acaso el tubo había cedido a la presión del agua? Ay, me entró un ataque de pánico. Aterrorizada quise gritar, pero luego me vi en el jardín de mi casa y estaba lloviendo. Simplemente me había quedado dormida leyendo una revista. Lo había soñado todo. Las expresiones. Librado a su suerte. Librado a su suerte. ¿En qué vaina me metí? ¿En qué vaina me metí? A sus órdenes. A sus órdenes. Al otro lado del charco. Al otro lado del charco. Sin oponer la menor resistencia. Sin oponer la menor resistencia. Gracias por escuchar. If you enjoyed this video, like and subscribe. It lets me know that this content supports your learning and encourages me to release more stories. Hasta pronto.